¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros. Seguimos en el 9º Insurance Summit de El Cronista y Apertura. Y como decía hace unos minutos quienes nos estaban escuchando, todo nos va llevando a una confluencia, o la pandemia nos está llevando a una confluencia, a una aceleración del proceso digital en lo que tiene que ver con este negocio. Y queríamos hacer un foco y un punto en este tema para charlarlo con Fernando Alegre, perdón, con Fabián Alegre, que es el Head de Marketing Digital del Grupo San Cristóbal, uno de los principales grupos aseguradores, sobre todo con mucha regambre en el interior del país, vinculado también con los agronegocios, pero que viene protagonizando un importante cambio tecnológico, y con él queremos charlar lo que tiene que ver con la relación de uno de los eslabones principales en este mercado del seguro, que tiene que ver con la intermediación y con la producción de los seguros y todos los desafíos que nos viene planteando antes de la pandemia y ahora la pandemia y lo que viene hacia después. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, hagamos, y es inevitable, este punto que comentaba recién, vinculado con qué fue lo que ustedes tuvieron como transformación en este año y medio, vinculado con la pandemia y con el proceso en el cual está la compañía, ¿no? Bien, bueno, tal vez para comenzar estaría bueno hacer un poquito más atrás. Nosotros iniciamos un proceso de transformación digital tal vez un año antes del impacto de la pandemia, y eso nos permitió de alguna manera estar, digamos, mucho más cerca de algún escenario que preveíamos, digamos, ¿no? Entonces, cuando comenzamos con este espacio de transformación dentro de la compañía, que tuvo varios ejes, particularmente el nuestro, que fue el de marketing digital, hacía foco en justamente un punto que veníamos viendo y que era un dolor de nuestra red de productores, que era básicamente el crecimiento de lo digital como medio, como espacio para captar oportunidades, leads, hacer negocios, y donde el productor no jugaba demasiado, ¿no? Entonces empezamos a ver que había las compañías por su lado moviéndose, empezando a tener estrategias de marketing digital, estrategias online, Insurtechs, digamos, empezaba a haber todo un ecosistema, y el productor quedaba, digamos, como en un espacio del negocio tradicional, un poco al margen de eso, un poco con muchas dudas, porque había reglas nuevas, había muchos cambios, ¿no? Y esto era prepandemia. Entonces, bueno, nosotros entendimos que ahí había una oportunidad para retomar otra vez esta figura de productor y volver a colocarlo en el centro de la estrategia del Grupo San Cristóbal, porque para San Cristóbal, que es una compañía muy grande, la producción que pasa por productores es altísima, es cerca del 70 o el 80%. Entonces, digamos, este actor que a nosotros nos llevó a conseguir cuotas de mercado, las cuotas actuales, y que nos permitió ser un jugador importante en el mercado nacional, incluso en el regional, ganaba como una nueva oportunidad a partir de esto. Entonces empezamos a pensar un poquito antes cómo podíamos hacerlo. Y en ese contexto empezamos a trabajar en lo que fue una co-creación ahí dentro de un equipo con metodologías ágiles, para empezar a ver cómo podíamos resolver lo que definimos como un triple desafío. Que en primer punto es que el productor pudiera tener visibilidad online, es decir, que estuviera en Internet. No estaban, prácticamente nuestros productores no tenían presencia en Internet. Que después de estar pudieran tener o tener la capacidad de generar leads u oportunidades para empezar a vender. Y finalmente, que esas oportunidades pudieran ser canalizadas en emisiones, y que todo ese circuito esté integrado dentro de su gestor, digamos, dentro del portal de productores. Entonces fue como un camino que empezamos a transitar un poquito antes de la pandemia. Nos agarra la pandemia y por supuesto que un montón de escenarios que veíamos más largos o de adopciones más largas se acortaron muchísimo, ¿no? Entonces, hay un poco... charlábamos sobre si la pandemia nos transformó o si nos aceleró. Definitivamente lo que cambió fue el modo de relación entre la compañía, el productor y el cliente. Nos obligó a seguir transformando, pero básicamente nos dio muchísima velocidad en la adopción. Ya llegaban, decías, con un proceso de transformación, Claro. desde lo tecnológico en particular. ¿Tuvieron que apelar a innovación en el momento, o les alcanzó con ese proceso y pudieron empalmarlo? Lo empalmamos muy bien. Veníamos con muy buena, digamos, veníamos ya con una marcha interesante. Lo que hicimos fue darle mucha más velocidad. Entonces, ahí prácticamente en los 3 primeros meses de la pandemia,
pudimos duplicar y hasta triplicar nuestras tasas de adopción, es decir, productores que se suman a esta nueva iniciativa. San Cristóbal tiene en el orden de los 3.500 o 4.000 productores que están trabajando en forma activa. Y durante el periodo de pandemia logramos que aproximadamente 1.500 de esos productores estén subidos a esta nueva modalidad de adquisición digital, que nosotros llamamos, es una forma de que ellos puedan hacer oferta de nuestros productos, estar digitalmente en el medio y tener capacidad de recibir a través de campañas de marketing leads que puedan ser después transformados en pólizas, en emisiones o digamos en lo que corresponda, ¿no? Entonces, ese fue como nuestro gran cambio, nos permitió eso. También nos permitió en la curva del tiempo ir creciendo muchísimo en un montón de adopción y de construcción de habilidades que son más del orden de lo blando, que no tienen que ver exclusivamente con la tecnología. Nosotros somos un equipo de tecnología que resolvió una plataforma, pero esa plataforma depende de un productor y el productor debe tener una cantidad de habilidades y de nuevas formas de hacer las cosas que se las fuimos dando en paralelo en formatos inicialmente exploratorios, íbamos haciendo como, no sé, empezamos con webinars, seguimos con una comunidad de WhatsApp. Ahora ya estamos en un formato asincrónico en donde un productor hace como si fuera una especie de escuela de marketing digital del seguro dentro del esquema Grupo San Cristóbal. Entonces, como que puede ir certificando habilidades y esas habilidades van teniendo muchísimo impacto en las tasas de conversión. O sea, nosotros empezamos, primeros momentos, pocos productores dentro del modelo. Fueron creciendo los productores, fueron creciendo las inversiones, fueron creciendo el número de leads y fueron creciendo las tasas de conversión de leads a venta, que en definitiva es lo que termina pagando la fiesta de la aseguradora. ¿No? O sea, invertimos, pero con muchísima conciencia de que esa inversión, de la mano del productor intermediando en esta cadena, debe transformarse en una emisión y el retorno de esa inversión debe poder justificar las mayores y nuevas inversiones. Hasta el momento ese circuito es virtuoso, ese círculo es virtuoso y nos permite mes a mes reforzar inversiones, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que es como que la rueda toca el piso y donde ya la plataforma tecnológica, sumado a todas estas capacidades o habilidades blandas de las cuales dotamos a los productores y las cuales enfatizamos mucho para que esto tenga cada vez mejores tasas de conversión. Y finalmente, todas estas campañas de marketing que pueden dar devolución, arman un contexto o un ecosistema digital para una red de intermediación muy tradicional. Claro. San Cristóbal es una compañía de 80 años, ¿no? O sea, 80 años con una red de productores muy extendida en todo el país. Como dijiste vos al principio, con mucho foco en el interior, particularmente en la zona núcleo, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, digamos, hay un lugar de mucha relevancia, pero también es algo muy interesante que lo digital borra un poco esta frontera de lo geográfico, ¿no? Era lógico pensar que un productor hacía negocios donde su red de contactos estaba. ¿Dónde está su red de contactos? Hasta donde un productor llegue, viaje o hasta donde tenga su reputación extendida. Claro. Lo digital borra un poco eso y brinda como hasta un nuevo mindset para el productor en donde tal vez se anime a nuevas formas de anunciar desde lo digital y pueda extenderse geográficamente mucho más allá de donde él vive. Y de hecho tenemos casos de productores del NOA que tal vez estén vendiendo hoy en Buenos Aires, del centro que la compañía brinda servicio en el 100% del territorio, con lo cual no hay ningún inconveniente en esto. Y eso es una nueva forma también, o de alguna de las consecuencias de esta transformación digital en la cual nos fuimos embarcando. Es muy interesante eso, cómo está cambiando. ¿Qué pasa con la posibilidad de hacer conversiones fuera de este esquema de intermediación, digamos, ¿no? De un esquema directo, digamos, ¿no? ¿Cómo está funcionando respecto de...? Nosotros, la conversión es productor por productor, o sea, no es la compañía la que está... No, claramente. La compañía, tenemos como hay muchas veces lo que se plantea es una duda sobre si hay duplicación de esfuerzo en estas inversiones, ¿no? Y en realidad lo que nosotros estamos trabajando es en algo que está como partido y que permite que esto sea interesante y se potencie, que es la marca en sí generalmente está trabajando en estrategias más de branding, más de awareness, más en la parte alta del funnel de conversión, para que derrame después en instancias de conversión de middle y lower funnel hacia los productores. Entonces, no es la compañía la que deriva leads, sino son los mismos productores los que con asistencia de San Cristóbal van generando campañas de marketing digital, generan leads. La marca trabaja por arriba, derrama valores o derrama credenciales y los productores aprovechan para las instancias de conversión, para generar de visitas a leads. El lead es alguien que me deja sus datos para que yo lo pueda seguir. Ahí es donde un poco lo humano se suma con lo tecnológico. Yo en definitiva vuelvo a tener un dato de una persona, un contacto, algo, sé lo que le interesa, cotizó su auto, cotizó su hogar, vio algo de nuestra propuesta de accidentes personales, lo que fuera, y desde ahí en adelante el productor lo contacta por múltiples vías, que también esta solución tecnológica que Sitio Seguro les permite, que es, no sé, contactarlo por WhatsApp, email, varias formas más, y a partir de ahí
queda, digamos, en una instancia de CRM donde, bueno, le va dando seguimiento, sabe qué día lo contactó, si lo tiene que volver a llamar, si finalmente emitió la póliza, si necesita un endoso, digamos, lo que fuera, porque eso ya después se articula con su módulo de gestión dentro del portal de productores. Entonces, es como una vuelta muy interesante. No es algo que reemplace a lo anterior, sino que entendemos que esto digital está dando una capa adicional a lo que ya estaba. ¿Qué pasa? En el momento de pandemia, la capa base estuvo cerrada, digamos, porque el lockdown de la noche a la mañana hizo que una red de productores cuya forma principal de hacer negocios era cara a cara, eso no existiera más. Claro. Entonces, esto, ahí enganchamos con lo anterior, ahí es donde pegó, me parece, el impacto más fuerte, ¿no? Entonces, de repente el productor entendió que esta vez no tenía su oficina abierta, lo que fuera, pero podía seguir haciendo negocios a través de esto. Claro. Y hoy, a la vuelta, digamos, o retomando algún camino de normalización, encontramos muchos casos de productores que se están replanteando sobre si tener o no esa oficina física como tenían previamente, si tiene sentido, si los costos son razonables, porque entienden que tal vez parte de ese modelo anterior puede destinarse a mayor inversión en buscadores o lo que fuera, en campañas de marketing digital para generar tal vez mayor retorno en sus negocios, ¿no? Claro. ¿Cuánto, Fabián, de este proceso, además, está impactando en la marca, ¿no? Una marca muy tradicional, con una imagen muy tradicional también que tenía y que uno puede percibir, obviamente, una renovación. Hace muchos años, ¿no?, que ya vienen en este proceso. ¿Cuánto hay de autopercepción? Si nos podés compartir un poco, ¿no? Y te puedo dar percepción personal, ¿no? Pero San Cristóbal es una marca de 80 años, yo siempre lo digo, yo no trabajo hace tanto tiempo, pero es la marca que fue de mi padre, digamos, o sea, yo también tengo como eso de una marca de mucho tiempo y me parece que todo esto de lo digital está dando como una nueva, digamos, como un aire fresco nuevo a todo el branding de la compañía y de hecho el proceso de transformación comercial, hoy yo les cuento el caso particular de marketing digital, pero es mucho más extenso, está trabajando en frentes de fraude, con inteligencia artificial, con reconocimiento de imágenes, con machine learning, está trabajando, bueno, en todo lo que es postventa, digamos, hay mucho de esto y básicamente se estuvo charlando bastante también, es intentar dar respuesta a un cliente que ha cambiado. O sea, un cliente que antes iba a algún lugar a hacer un determinado trámite, que firmaba 10 papeles para contratar, dar de baja, lo que fuera, hoy lo quiere hacer por un clic, ¿no? Entonces, estamos desafiados, digamos, ¿no?, por unas nuevas audiencias, por gente que, incluso siendo de grupos etarios que pueden ser más adultos, a partir de pandemia incorporaron nuevos hábitos. El COVID primero nos forzó a estar remotos y después vimos que había cosas buenas de poder hacer desde el teléfono, desde casa, ¿no? Y los números lo demuestran. En el último año hubo más de 110 millones de búsquedas relacionadas al término seguros en Google, por ejemplo, con crecimientos sostenidos, seguros amplios, digamos, ¿no?, en todas las variables, ¿no?, pero con crecimientos sostenidos. Esto habla de que digamos, es muy difícil pensar que hay una vuelta a una instancia pre-pandemia, por más de que podamos a nivel de salud salir de esto, ¿no?, y ojalá así sea, pero la situación como usuarios nos ha impactado y nos ha hecho estar en un lugar diferente. El desafío nuestro desde San Cristóbal es tener todas estas herramientas tecnológicas, es tener a la red de intermediación capacitada para poder activarla y es tener las campañas para encontrar a la gente que está buscando poder impactarlo en el momento justo que está buscando. Esa es la magia del marketing de performance, que es básicamente al cual estamos trabajando. Fabián, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos y contándonos esta experiencia que es muy valiosa, obviamente, para todo lo que tiene que ver con el mercado y obviamente también para lo que tiene que ver con los clientes a la hora de acercarse al seguro. En unos minutos más seguimos.